Amén. Entonces pueden abrir su Biblia entonces en San Juan, el capítulo 3, el versículo 36. Amén. Y si la encuentran, si encuentran, ¿no es cierto?, se puede poner de pie para que lo leamos, ¿no? En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice así, dice: el que cree en el Hijo tiene el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Otra vez, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, el día de hoy. Amén. Por tu palabra. Amén. Tu palabra, Padre, es verdad. Glorifícate, Dios mío. Es tan importante que nosotros, Padre Celestial, podamos entender, Dios mío, tu palabra. Y que tú, Dios mío, puedas ser glorificado a través de ella. Amén, Señor. Bendice tu palabra en nuestros corazones. Amén. Obra, Padre Celestial, por medio de tu santa y poderosa palabra. Amén. Derrama esa bendición, Padre mío, de lo alto, porque necesitamos, Padre, que tu palabra obre en nuestra vida, Dios. Amén. Y que tú puedas, Dios mío, moverte con poder a través de tu gracia. Amén. Por medio de tu santa y poderosa palabra. Amén. Bendice el corazón de tus hijos, bendice, Padre Celestial, el corazón de tu pueblo, Padre eterno, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. En el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Padre, rompe todo poder de tinieblas, Señor. Derrama esa bendición especial, Dios mío. Necesitamos de ti, Padre eterno, por amor de tu santo y poderoso nombre. Abre nuestra mente, nuestro corazón, para que nuestra alma, Dios eterno, entre en este paraíso, Dios eterno, de entender el Evangelio, Padre. Muchas gracias, porque tú eres bueno, y bendícenos por medio de ella. En el nombre del Señor Jesucristo. Y todos decimos amén. Amén. Pueden tomar asiento, ¿no? Otra vez dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aparentemente, si una persona nueva o una persona que desconoce el Evangelio y probablemente alguien le habla de este verso,
y si lo entiende sacándolo así de todo el contexto de la Escritura, ¿no? ¿Verdad? Porque sacar las cosas de contexto es como que alguien está sobre cierto ambiente discutiendo, hablando algo. Puede ser un ambiente de paz. Y si yo saco eso de contexto y lo pongo en un ambiente de ira, ¿no es verdad? Entonces me va a decir otra cosa, totalmente distinta, porque está sacada de contexto, ¿no? Hoy día se suele mucho usar esta palabra a través, ¿no?, de lo que son las redes sociales, porque a veces una persona, un político o una persona, un artista, un futbolista, ¿verdad?, le hacen una entrevista y en esa entrevista esa persona está conversando y en la mitad, ¿no es verdad?, él dice ciertas cosas contradictorias, pero no porque él las está diciendo, sino que las está explicando bajo otra circunstancia, porque él realmente no las está sintiendo ni las está diciendo, ¿verdad?, porque salen de su corazón, sino tal vez porque otra persona lo dijo o porque está poniendo un ejemplo. Entonces cortan la entrevista y sacan ese extracto y lo ponen en las redes sociales, ¿no?, como diciendo, mire lo que dijo. Mire lo que dijo el presidente, mire lo que dijo este futbolista. Entonces ahí sale toda la gente, mire, pero ¿cómo dice eso? En realidad sacó la conversación, ¿no es cierto?, del lugar y la puso aparte, ese pedacito, que evidentemente se va a interpretar de una forma totalmente ajena y distinta a cómo, ¿no, verdad?, debería interpretarse. Es lo mismo, es exactamente lo mismo la palabra de Dios. No podemos sacarla de contexto. Entonces, cuando la Biblia dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, ¿verdad? Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por ejemplo, hoy hay religiones, ¿no es cierto?, que no podríamos decir que son cristianas. E incluso hay gente religiosa dentro de iglesias cristianas que dicen, yo he creído en Cristo, por lo tanto tengo la vida eterna. Pero si uno observa su vida está totalmente en desacuerdo con lo que dice el cristianismo. Entonces van a haber distintos tipos de personas. Alguno más estricto dirá, ese no es cristiano. Pero no, en su religión, o a veces lo que él piensa en forma individual, que a veces, ¿no es cierto?, no tiene que ver con la iglesia o la denominación en sí, él dice, yo soy cristiano porque he creído en Jesús. Pero su vida no está de acuerdo con los parámetros, con las obligaciones y con las conductas y con la forma en que la Biblia dice que nosotros debemos de ser. Entonces, ¿no es verdad?, podemos entender este texto, ¿no?, entendiendo no solo esta parte del texto, sino fundido, por así decirlo, es decir, fundido, compenetrado en todo lo que realmente enseña la palabra de Dios, en lo que respecta a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿cuál no, verdad, es creer en el Hijo, ¿no? ¿Qué es lo que es creer en el Hijo? Cuando muchas personas vienen a la iglesia, ¿cierto?, están en las iglesias, todo, pero uno
observa que esa persona está llena de orgullo. O es una persona que tiene muy mal carácter y a pesar de que lleva años en la iglesia, ese carácter sigue siendo el mismo, la misma persona. Y alguien entonces dice, ¿cómo no ha cambiado? ¿Por qué no se lleva mal con todas las personas? ¿Por qué pelea con toda la gente? ¿No? ¿Por qué esta persona es la misma persona? No entiende, ¿no, verdad? El evangelio probablemente, porque uno debe, ¿no es cierto?, ir creciendo. Es decir, si yo comprendo el evangelio, voy a ir creciendo y voy a ir teniendo cambios sustantivos, ¿no? Y la verdad es que hay ciertas cosas, ¿no?, como las que quiero decir el día de hoy, que cuestan entenderlas, pero no intelectualmente, porque intelectualmente nosotros entendemos muchas cosas y aunque nosotros no queremos, ¿no?, dar nuestro brazo a torcer, pero en el fondo de nuestro corazón sabemos que lo estamos haciendo mal. Es como cuando una persona se enoja, en un matrimonio, por ejemplo. El esposo, ¿no, verdad?, va, la esposa le dice, mira lo que hiciste, ¿por qué pasa esto? Y él, no, tú siempre, que esto, que lo otro, que aquí, que allá. Después cuando él está solo, se reflexiona un momento y dice, me airé. Y dice, la verdad es que yo tuve la culpa. Pero esa persona no tiene el carácter suficiente, la humildad suficiente, ¿no es cierto? O la transformación de Dios no ha venido sobre su vida y no confiesa eso. Lo deja pasar. Sabe que está equivocado. Es más, alguna persona que sabe que está equivocado, pero sigue en su postura. No, porque yo hice esto aquí y acá. Y él sabe que no es así. Pero de todas maneras sigue en su postura. Y cuesta, ¿verdad?, poder decir, no, es que perdóname, lo hice mal, ¿verdad? Cuando eso haría mucho más grande a esa persona, cuando reconoce su incapacidad, su deficiencia, ¿no es cierto? Pero lo aprende, lo entiende, ¿no? Es una naturaleza humana que se lleva, ¿no es cierto?, muy profundamente en el alma. Ahora fíjense, yo escuchaba decir a alguien esto. Cuando una persona, ¿no?, muere, supongamos, ¿no es cierto?, que una persona muriera hoy, ¿no?, y esta persona fuera a entrar al cielo, la verdad es que la mayor parte de las personas, ¿no?, que no ha entendido el evangelio hablaría en forma de primera persona. Y se habría equivocado de inmediato. Supongamos, ¿verdad?, que yo no creo que eso sea tan así, pero normalmente la gente cuando en las parodias, en los sketches, en las, ¿no es cierto?, chistes que a veces la gente hace, ve a un ángel, otros ven a San Pedro, ¿verdad?, en la puerta del cielo, ¿verdad?, que es algo, ¿no es cierto?, muy básico, pero no creo que eso vaya a ser así. Pero supongamos que eso sea así dentro de la imaginación, y la persona va y entra ahí a la puerta del cielo, y está un ángel, o Pedro, o lo que sea, ¿verdad?, y va a entrar, y fíjense ustedes, casi en todas las cosas, ¿no es cierto?, porque es lo que tiene arraigada la persona, habla en primera persona. Y diría, es porque yo creí en Jesús. Por eso estoy aquí, porque
que el ángel le va a preguntar, todo un ejemplo, ¿no? Le va a decir, ¿por qué crees? ¿Por qué vienes acá? Porque yo creí, ¿no? Porque yo tengo fe, porque yo soy esto, porque seguí adelante a pesar de las dificultades hasta el final, ¿no? Y es una respuesta totalmente equivocada. Ahora, eso, ¿verdad? Cuando nosotros respondemos o hablamos así, o aquí en la tierra mismo, cuando nosotros estamos pensando de esa manera, ¿verdad? Porque, e incluso hasta en los testimonios, cuando una persona a veces un testimonio muy hermoso y un testimonio que a veces nos hace, nos llena de emoción. Las personas dicen, hermano, cuando yo obedecí, cuando yo creí en el Señor, ¿verdad? Y normalmente hablamos en esa primera persona, y eso queda en la conciencia o en el subconsciente de la persona, esas cosas van quedando. Y es por eso que casi todas las personas, e incluso yo les he hablado de esto muchas veces, ¿no? Pero creo que vale la pena hablarlo o decirlo de nuevo. Yo casi siempre cuando conozco una persona que va a otra iglesia, o estoy en otra ciudad, o a veces en otro país, y conozco a alguien, ¿no? Y en cualquier parte, y es una persona que va a una iglesia, y entonces voy y le pregunto, ¿por qué crees que eres salvo? ¿Por qué crees tú que vas a ir al cielo? Y un gran número de personas, lamentablemente, me responde porque conocí al Señor, porque voy a la iglesia, porque hago esto, porque hago lo otro, ¿no es verdad? Y entonces yo digo, no entiende el Evangelio. Y desgraciadamente eso está en el consciente de las personas. Yo me acuerdo en el principio cuando nosotros conocimos al Señor, el guía de la iglesia, ¿no es cierto? Un hombre ya anciano, conociendo muchos años, ¿no? El Evangelio. Entonces él hablaba y decía, hermano, ¿qué pasa si viniera el Señor hoy? De todos los que estamos aquí, cuando venga el Señor, ¿verdad? Si viniese, todos vamos a ser arrebatados con Él. Pero ¿qué podemos decir? Decía, no lo decía tal vez con estas palabras, ¿verdad? Pero de esto es lo que decía. ¿Qué podemos decir de aquellos que se quedaron en la casa el día de hoy, o que no están aquí, o hablarán con el Señor? Entonces las personas, ¿no verdad?, estaban preocupadas de el día que venga el Señor de estar en la iglesia. Porque si en el día que venga el Señor no está en la iglesia y está en el trabajo, ¿verdad?, o está en otro lugar, o de vacaciones, ¿qué va a pasar? No va a volar con Jesús, ¿verdad? Aunque no lo decía exactamente así, pero eso es lo que él sembraba en las mentes de las personas. Fíjense que a veces nosotros podemos predicar de cierta forma, pero cuando nosotros no estamos diciendo la verdad de la palabra de forma correcta, inmediatamente, ¿verdad?, si no es una forma correcta, precisa y clara, en nuestra conciencia nos vamos imaginando ya otras cosas. Porque todas las personas, ¿no?, cuando llegamos al Evangelio, y hay una gran mayoría que permanece en esa posición, ¿no es cierto?, que de alguna forma, aunque dicen, no, Jesús murió por mí, ¿no es cierto?, están pensando en cierta medida, inconscientemente a veces, ¿no verdad?, de que fue alguna causa suya por qué está en la iglesia hasta el día de hoy. Y cuando piensa en una persona descarriada, ¿no es cierto?, normalmente piensa porque él fue desobediente y tú fuiste obediente, por eso estás en el camino del Señor, ¿no? Y de alguna forma cuando yo pienso en esa obediencia, entonces podría estar pensando, ¿no es cierto?, y creando el mérito propio de por qué yo estoy en la iglesia, de por qué soy salvo.
¿no? Algunas personas entienden mal también esto, porque cuando uno predica el evangelio de esta manera, es como que está diciendo y dando de chifle libre a las personas a que puedan hacer cualquier cosa. Total, ¿verdad? No depende de mí. Pero eso también es una equivocación, porque cuando las personas están pensando en que si vienen a la iglesia, pero pueden hacer cualquier cosa, total, van a ser salvos igual, ¿no es cierto? Lo que está diciendo es que esa persona nunca ha conocido el amor de Jesús. Porque cuando una persona conoce el amor de Jesús, esa persona no se aparta por el camino de la maldad. Y aunque esa persona entiende que Jesús lo salvó y entiende que esa persona no va a ir al infierno, aún así esa persona no hace el pecado, no está pensando en hacer el pecado. Si peca, peca en forma circunstancial, pero no está maquinando el pecado para pecar. Es decir, puedo pecar, puedo hacer esto, total, me voy a ir al cielo igual porque he creído en el Hijo de Dios. Es decir, en esa forma, ¿no es cierto?, de sacar solo un texto para entenderlo superficialmente. Pero eso no es así, evidentemente, ¿no? Por lo tanto, el hablar en primera persona está fallido. Es un acto fallido en el Evangelio, ¿no? La respuesta correcta es en tercera persona. Y es porque, ¿por qué estás aquí? Porque Jesús murió por mí. ¿Por qué estás aquí? Porque Él, en su amor y misericordia, tuvo tanta piedad de mí que Él vino, me tocó y me salvó. ¿Verdad? Pero no somos salvos por nuestros méritos. Inmediatamente cuando yo creo que es por alguna instancia mía, entonces ya desalojé al Señor Jesús de mi corazón y lo llevé a un costado. Yo necesito entender que la obra de la salvación del Señor es única y exclusivamente el mérito de Él, ¿verdad? Y esto evidentemente es algo muy confuso para muchas personas. ¿Por qué? Porque el que realmente no ha entendido la cruz, ¿no? El que no ha comprendido la cruz, es una persona que va a confundir. Porque fíjense que en el libro de Santiago, ¿no es cierto?, dice, Santiago habla y dice, tú no tienes obras, ¿verdad? Porque Pablo dice en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, ¿no es cierto?, dice que por gracia soy salvo, por la gracia, favor que no se merece significa gracia para aquel que no lo sabe, por gracia soy salvo, por el favor que no te mereces eres salvo, por medio de la fe, ¿verdad? ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Y esto dice, no de vosotros, pues es un don de Dios. Y luego dice, y no es por obras para que nadie se gloríe. Pero luego el apóstol Santiago habla y dice que aquel que no tiene obras, ¿no es cierto?, en realidad no tiene la fe. Porque ¿puede acaso existir la fe sin obras? No, dice, no puede existir. Por lo tanto, tienes que tener obras. Muéstrame tus obras, dice, y entonces yo diría que tienes fe. Eso es lo que quiere decir cuando explica todo eso. Entonces las personas dicen, tenemos que tener obras. Y ahí entonces viene una confusión. Pero la verdad es que cuando viene la fe, yo he creído en el Señor Jesús. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Yo he creído en el Señor Jesús y he creído en la cruz. Y al creer en la cruz, entonces yo soy salvo, ¿verdad? Y cuando realmente esa obra salvadora ha llegado al corazón de la persona,
en forma de gratitud, de amor de Dios sobre su alma, esa persona comienza a hacer cosas agradables a Dios, a amar al prójimo, a ayudarle al prójimo, a ser una persona, no verdad, con fe, con amor, a construir un matrimonio, a ser humilde, a construir la vida de sus hijos en la forma, verdad, cristiana, humildemente, ¿no? Pero esas obras lo hace ser salvo. No, esa es una consecuencia de la salvación por medio de la cruz. Y esa persona luego ha llegado, ¿no?, a ser salva. Por lo tanto, si yo soy salvo, no es por mi obediencia. No es porque si yo voy a perseverar yo hasta el fin. No, por el amor de Dios, ¿verdad? Por el amor de Dios. En agosto van a ser 42 años que conozco al Señor Jesús. Por el amor de Dios permanezco aquí. Porque yo debería estar bajo tierra, en el infierno, por mi pecado, por mi maldad. No, porque soy pecador, pero por el amor de Dios estoy aquí. ¿Por qué conociste a Jesús? Porque Él me trajo. ¿Ve usted cuánto no costó que yo fuese salvo? No, de 2 años y medio a 3 años, mi madre me habló del Evangelio, algo así, en ese lapso, todo el tiempo, constantemente, cada día, hablándome de Jesús, golpeando mi corazón con la palabra de Dios. Entonces yo podría decir, no, yo vine al Evangelio, y podría yo decirle a una persona que no es salva, no, mira, haz como yo, porque yo vine al Evangelio y obedecí. No, porque fue Él el que me salvó. Él vino cada día tocando el corazón de mi mamá y persistentemente, ¿verdad? Porque Él deseaba salvarme. ¿Cuántos me están oyendo? Y tenía un propósito para mí, que yo predicase el Evangelio. Un mes antes que yo fuese salvo, mi madre iba por un camino hacia arriba en una montaña, ¿verdad? Y entonces con mi abuela caminando por el camino del Señor, un camino angosto y peligroso. Y como en la mitad de la montaña yo estaba moviéndome de un lado para otro, predicando el Evangelio, moviendo así mi mano. Ella pensó, y después vino un camión y antes había venido un camión y me mató, cuanto más la cuestión. Vino un camión y me mató. Mi abuela, pero ella dijo, me encontró en la mitad del camino. O sea, me había matado el camión y después en la mitad del camino yo estaba ahí predicando. Y al principio no entendía, cuando me contó el sueño, dijo, ahora entendí, cuando yo fui salvo. Pero ¿quién me salvó? ¿Quién me recogió? ¿Es un mérito mío? No, yo todo, la obra, la gracia, el amor, la perseverancia, ¿verdad? El conocimiento, si algo tengo de Dios, todo se lo debo a Él. Todo. No hay nada que haya hecho yo por mis propios méritos, ¿verdad? Entonces, cuesta tanto en la iglesia, porque de una o de otra forma, aunque a veces pasan los años, las personas hablan como que de alguna manera fuera el mérito de la persona. Y a veces lo hablamos inconscientemente, ¿no? Por eso es que debemos desligarnos de esa instancia, porque cuando reflexionamos de verdad, cuando, por ejemplo, yo he entendido esto, que cuando yo vengo y reflexiono en todo esto que les estoy diciendo, es decir, cómo fui salvo. Fui yo a la iglesia y dije, voy a ir a conocer el Evangelio. Fui y lo conocí. Aunque haya venido una persona así de esa manera, cuando examine bien, ¿no es cierto?, toda su vida, va a llegar a la misma conclusión que estoy llegando yo. Aunque lo haya hecho así, o aunque haya sucedido en cierta manera de esa forma, pero luego hay que ver todas las cosas que hizo Dios por medio de eso. Entonces uno dice, ¿por qué vine yo al Evangelio? Digo, no fue obra mía, porque yo no quería ser cristiano, así de simple. No quiero ser cristiano, esas son mis palabras. No quiero andar en esa fila, ¿verdad? Porque así predicaban en la iglesia,
no todos los días de culto, lunes, miércoles, viernes y domingo, ¿verdad? No quiero andar en esa fila, domingo en la mañana y domingo en la tarde. No quiero hacer eso. Yo no voy a hacer eso. Y la verdad es que Dios es el que me trajo. Entonces, todo es el mérito de Él. Cada día hablándome es el mérito de Él. Que yo fuera rebelde, pues si más me hablan 2 o 3 veces y sigo siendo rebelde, nunca habría llegado al camino del Señor. Dios fue el que hizo, ¿no es cierto?, su perfecta obra. Entonces, uno tiene que analizar, pensar, ¿verdad? Porque cuando yo vengo y refiero algo a mí, en que yo, ¿verdad?, soy el artífice de algo en la obra de Dios, luego ya viene el orgullo. Es como que si yo soy más entendido y conocedor de la palabra que otro hermano, que otro pastor, por ejemplo. Por ejemplo, estoy en una reunión pastoral y sale un pastor y me habla, ¿verdad? Y habla ciertas palabras. Y después vengo y hablo yo y digo, mi predicación fue perfecta. La de él, no es perfecta. ¿Verdad? Y eso puedo llenarme de orgullo. Y entonces comienzo desde ya porque el pecado es tan sutil, el pecado es tan penetrante, el pecado es tan fuerte que las personas ni se van dando cuenta cómo puede entrar el pecado en el corazón de alguien. Entonces yo puedo menospreciarlo y mirar como que yo he leído más la Escritura y soy más inteligente. Por eso es que tengo más sabiduría. Y por eso es que puedo enseñar mejor la palabra. Pero la verdad es que cuando yo hago eso, no estoy entendiendo, ¿no es cierto?, que la obra y la gracia de Dios en mí, ¿verdad?, es como ya lo dije en estas palabras, pero lo voy a reabundar, es de Él, es de Dios, no es mío. Nada que yo pueda tener, todo lo bueno que pueda tener yo no es mío, viene de parte de Dios. Alabado sea Dios. Soy un vil gusano, pecador, perverso, malo, y por su gracia he sido salvado. No, he sido salvado por la misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay un texto en la Escritura, Primera de Corintios capítulo 1, verso 23, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles una locura, ¿verdad? Nosotros predicamos a Jesucristo y a este crucificado. Ese es el mensaje, porque ese es el Evangelio. El Evangelio proviene, ¿verdad?, de la cruz. Fíjense ustedes que hoy día la cruz prácticamente casi no se predica. En épocas de gran avivamiento y de grandes hombres de Dios que han existido a través de los tiempos, empezando desde los apóstoles, ellos predicaban al Señor Jesucristo, tanto así que también el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 1:23, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, ¿no es cierto? Es como ya les dije. Y luego también en 1 Corintios 2:2 dice, pues no me propuse saber nada entre vosotros, no me propuse saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es decir, la cruz, ¿no? Predicamos la cruz. ¿Y por qué? ¿Verdad? Porque en la cruz, ¿no es cierto?, la gente no lo puede entender. Porque cuando las personas, ¿no es cierto?, hablan del perdón, hablan del arrepentimiento, ¿no es cierto?, dicen, ven, arrepiéntete, pídele perdón al Señor por tus pecados. Pero no explican la cruz. Yo les decía el otro día a esas personas en ese funeral, ¿no es cierto?, en la noche, que cuando una persona
es perdonada, no puede ser perdonado así nada más. El perdón así no existe. Que Dios vaya y le dice, ya te perdono. No, ese perdón no existe. Porque si Dios perdona así de esa forma, supongamos que no está la cruz y Dios dijera así, te perdono. Ese pecado todavía permanece porque tiene que hacerse justicia. Porque Dios es justo. Amén. Y si no hay justicia, no hay perdón. Porque tiene que haber justicia. Y si no hay justicia, Dios sería injusto. Si Dios viene y dice, ya yo te perdono, pero yo no hay cruz. Va Dios y me perdona. ¿No? El otro día le hablaba a alguien con respecto y le pregunté, dije, ¿cómo son salvos los antiguos? No, porque hicieron cosas buenas, porque esto, porque lo otro, porque... Siempre las personas me dicen exactamente lo mismo. Entonces yo le digo, no. Porque si esa persona hizo cosas buenas y cometió pecado, su pecado tiene que ser pagado. No puede quedar impune. Es como que viniera un asesino, ¿verdad? O un violador y violase muchas mujeres y matase, ¿no es cierto? Y las matase también, como ha existido. Y viene, lo toma, ¿no es cierto? Entonces lo examinan los psicólogos, todo eso, y dice, ¿estás arrepentido? Sí, estoy arrepentido. No, bueno, entonces no te vamos a condenar, porque y entonces salen los hombres ahí, los jueces, y no, el hombre está totalmente arrepentido de esto. Entonces la gente dice, no, queremos justicia. Quiero que se haga justicia. Y fíjese, cuando alguien hace algo malo, le mata a una persona tomó alcohol, qué sé yo, y mató incluso hasta involuntariamente, aunque en realidad, ¿no es cierto?, porque es un cuasi delito de homicidio, no tomó para ir a matar, pero en su irresponsabilidad igual mató, igual merece una pena. Otra persona va y mata deliberadamente, un delincuente, ¿verdad?, o secuestra y mata. Por fin lo pillaron. Queremos justicia, dice él. Que se vaya a la cárcel, y cuando no considera que son los años que se merece, bueno, por lo menos va a ir a la cárcel, dice, aunque en realidad no nos hubiese gustado 20 años, nos hubiese gustado 50, 60 años en la cárcel, tiene que pagar. Bueno, Satanás, ¿verdad?, es igual. Es decir, Satanás dice, si una persona ha pecado, tú tienes que enviarla al infierno, le dice a Dios. No puedes perdonarla así por así. Entonces, cuando una persona está en la iglesia y pide, ay Señor, perdóname, ¿verdad? Pero no hay una verdad en su corazón, no logra entender la muerte, la cruz, ¿verdad? Aunque algunas personas no lo llegan a entender intelectualmente, porque hay iglesias evidentemente que no predican el mensaje de la cruz. Y hay gente que ha llegado a esas iglesias, como en el caso mío, llegamos a la iglesia, no se predicaba así, entendible, legible, ¿verdad? En esos 3 años yo, a través de la iglesia, no entendí realmente. Yo recuerdo que iba a escuchar a un predicador todas las mañanas, tenía media hora de programa, era un predicador norteamericano, y yo escuchaba atentamente, ¿no? Y a él fue cuando le oí decir, ¿verdad?, acerca de los corderos, ¿no?, que eran sacrificados. Y comencé a entender, ¿no?, ¿verdad?, el mensaje de la cruz. Pero no me lo enseñaron en la iglesia donde yo estaba. Y de hecho, mucha gente iba a la iglesia, pero la gran mayoría no eran cristianos. No hacían porque no obedecían, no amaban, no iban a la iglesia en forma religiosa. Y eso, ¿no es cierto?, esas personas seguramente, si eso existiese así, ¿no?, aunque no lo es, pero estamos poniendo un ejemplo, llega al cielo y diría, es que yo fui a la iglesia hasta el final, yo ayudé a estas personas, yo traté de hacer lo mejor posible el evangelio. Hablando en primera persona. Para ser un verdadero creyente debemos siempre hablar en tercera persona con respecto a nuestra salvación, ¿no?
Y es esto, hermanos amados, Jesús murió por mí en la cruz. Cuando alguna persona va y me habla de mis atributos, no, dice, tú eres una buena persona. El otro día alguien me dijo, tú eres una persona buena, eres esto, eres lo otro, ¿verdad? Pues no me conoce exactamente, más es lo que evidentemente el testimonio que uno tal vez puede dar, pero la verdad de las cosas es que uno se mira en el fondo de su corazón y digo, soy malo y perverso. Y gracias a Jesús que me amó, ¿verdad? Porque logro comprender, ¿no es cierto?, que Jesús hizo su obra en mí. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Pablo dice, nosotros predicamos a Jesucristo y a este crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Una locura. ¿Por qué predica la cruz? Cuando tal vez en el consciente de las personas perfectamente él podría haber dicho, vengan a Jesús y él les va a perdonar sus pecados porque él es Dios. Pero ¿por qué tenía que morir? Porque él iba a morir por tu pecado y el pecado tuyo iba a ser castigado en el cuerpo del Señor Jesucristo. Por eso él dice, yo he muerto por ti, porque cuando él muere y tu pecado es castigado en su cuerpo, Jesús es un sustituto, se pone en tu lugar. Entonces a través de Cristo, ¿verdad?, siendo el pecado tuyo castigado en su cuerpo, tú logras entender y dices, Señor, ¿cómo pudiste morir por mí? Yo puse este ejemplo hace muchos años atrás y esto es así. Había una vez un hombre que era un general y era tan estricto y llegaba en sus a ser hasta malvado en su forma estricta de ser. Y un joven muchacho no quería ir a la guerra o pelear o estar en el ejército y entonces desertó. Y ese muchacho tenía que morir. Lo tomaron preso y a las 6 de la mañana del otro día tenía que ser fusilado. Y entonces él tenía una novia y vino la muchacha a pedirle, a suplicarle que le perdonara la vida, que no muriese. Y el general en su postura no obedeció a eso, ni siquiera a los llantos, a los ruegos desgarradores de la muchacha, que le rogaba que no lo matara, por favor. Y al otro día tenía que sonar las campanas a las 6 de la mañana de la gran iglesia, y el que las tocaba era un hombre sordo, y tocó las campanas, y todos estaban esperando las campanas, mas las campanas no se escucharon. Y de repente ven a una muchacha, ¿verdad?, corriendo, toda ensangrentada y amoreteada por todas partes. La muchacha se había colgado del péndulo de la campana inmensa de la iglesia para que en realidad esa campana no sonara. La campana no sonó, pero ella fue golpeada tremendamente, ¿verdad?, en esa campana. Y cuando el general vio eso, vio que la muchacha amaba tanto, ¿verdad?, que aún había expuesto su vida, entonces le perdonó. Por ese acto, eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Se puso en nuestro lugar para morir por nosotros en la cruz. Pero tal vez esto puede ser para un creyente antiguo muy sencillo, pero la verdad es que esto no es así, es muy profundo cuando yo logro entender estas cosas, ¿no? Estas cosas, ¿verdad? Las cosas que Dios quiere que nosotros entendamos. Por eso es que nosotros, sin la predicación de la cruz, y si no la predicamos todo el tiempo, y también a nosotros mismos, no habrá verdadera fe en nosotros. Yo tengo que predicar la cruz a las personas, y cada día tengo que predicarme la cruz a mí mismo. ¿Cómo? Reflexionando, entendiendo, ¿verdad? ¿Cuál es la razón cuando yo me predico la cruz a mí mismo y entonces se ejecuta la fe? Porque cuando no está la cruz en nuestra alma,
hay orgullo. Si la cruz no está en tu vida, el orgullo florece. Pero cuando la cruz está en mí, no, y yo entiendo la cruz y hago una buena obra, una excelente obra por la que tal vez algunas personas me elogien a mí por lo que estoy haciendo, entonces yo digo, nada podría ser si Jesús no hubiese muerto por mí en la cruz. Cuando peco, ¿verdad? Y me arrodillo para pedir perdón, anoche pensaba eso y oraba y decía, Dios es la cruz, no soy merecedor de nada, eres tú. Es Jesucristo muriendo en la cruz por mí, pagando por mi pecado. Porque si yo pienso en mi vida, hay pecados tal vez que son internos, que la gente no logra ver, los pensamientos, los deseos, que a veces, ¿no es cierto?, son impulsados. El otro día les hablaba, ¿verdad?, de lo que batalla en nuestros miembros, ¿verdad? La batalla espiritual que surge internamente en un creyente, ¿no? Y a veces no se nos refleja nada y pareciera que para algunas personas estamos siendo perfectos, ¿no? O semiperfectos, porque de todas maneras se nos reflejan algunas instancias no pecaminosas de nosotros hacia los demás, pero a veces nada pecaminoso tanto así se refleja, o la gente no tiene tanta visualización, o a veces no los vemos todos los días, y entonces nos ven en nuestra parte perfecta, en nuestro buen testimonio, en nuestro andar, en nuestra opinión, en nuestro actuar muchas veces, y la gente nos ve muy bien. Pero cuando uno se examina en lo profundo del alma, dice, soy pecador y soy malo. Porque nacen malos pensamientos. Y si yo los dejase o los estacionase en mi mente, seguramente me podría convertir en algo horrible, que es lo que le pasa a la gente del mundo cuando no tiene a Jesús. Ve dinero, ve a su esposo o a la esposa o a alguien, dice, si lo matamos, ¿qué estoy pensando? Pero luego viene ese pensamiento de nuevo y tal vez lo estaciona hasta que logra el objetivo. Lo mató. Nació de un simple pensamiento, de algo que se gestó, que lo dejó estar. O cuando un violador, hay gente, por ejemplo, que nunca ha violado a nadie, a los 50, 60 años, viola a un menor de edad. Nunca lo había hecho y la gente se admira porque lo dejó estacionar en su mente, ¿verdad? Hasta que lo ejecutó. Y eso está, muchas veces aparecen luces de pecado en cada mente humana. Nadie puede decirme a mí que a usted no le aparecen malos pensamientos a veces horribles que tenemos que inmediatamente despejar. Los despejamos, los echamos, ¿verdad? Y si estamos en esto y actuamos de esta manera, el verdadero creyente cuando va y dice, gracias Jesús, porque tú moriste por mí, perdona este pecado, perdona mis mal pensamientos, Dios, sácalos de mi mente, no quiero que me aborden, no quiero, Dios eterno, que me dominen. No quiero yo hacer esto, Dios eterno, por lo que el diablo está trayendo, por lo que mi carne, en mi cuerpo batalla contra mí, estos deseos carnales para destruir, ¿no es cierto?, esa parte espiritual. Oh Dios, ayúdame, ten misericordia de mí. Y el verdadero creyente que entiende dice, Jesús murió en la cruz. Y ese pecado, ¿verdad?, ha sido también clavado ahí en la cruz del Señor. La Biblia habla muchos textos, tú pones en la concordancia ahí de la Biblia, no, que tienes en el celular, en la palabra búsqueda pone cruz o crucificado, y te va a decir tantas cosas a través de la cruz. La cruz, ¿verdad? Por la cruz del Señor Jesús, porque Jesús, ¿verdad?, fue crucificado. Y esto es, el que cree en el Hijo de Dios, ¿verdad?, tiene vida, no, porque uno entiende y dice, mi pecado fue clavado en la cruz. Y cuando es evidentemente una persona que ha sido salvada, está ahí también el Espíritu Santo en el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué hace el Espíritu Santo en el corazón? El Espíritu Santo te está ayudando en tu debilidad. El Espíritu Santo te está fortaleciendo.
entonces todo nuestro orgullo desaparece. ¿Puedo decir que yo soy mejor que tú porque predico en el púlpito? ¿Puedo decir que soy mejor que tú porque a lo mejor conozco un poco más del Evangelio y te puedo predicar cada domingo? ¿Puedo decir que soy más sabio, más inteligente? En ninguna manera. Y eso, ¿no es cierto?, me hace bajarme de un pedestal. Cuando las personas se llenan de orgullo, supongamos que fuese un pastor, ¿verdad?, que no entiende la cruz, y me lleno de orgullo, siempre estarían las palabras aquí en el púlpito, y siempre yo estaría hablando de lo destacado que soy, consciente o inconscientemente. Y tal vez a lo mejor no de una forma tan vistosa, por decirlo de alguna manera, pero de todas maneras estaría lanzando palabras, ¿no?, hacia las personas, como que yo soy, ¿verdad?, mejor porque yo hice esto, ¿verdad? Pero no, Pablo dice en la Escritura, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué significa gracia? Favor que no se merece. Por el favor que no merezco de parte de Dios, soy lo que soy. No es mérito mío, es mérito del Señor. Si hay alguna humildad en mí, si hay alguna fe en mí, si hay algún amor en mí, si hay alguna bendición en mí, todo se lo debo a Él, dice el cántico. ¿Cuántos dicen amén? Nada es mío. Todo lo bueno proviene de parte de Dios. Eso es lo maravilloso de entender la cruz. Por eso es, cada vez que te arrodillas y pides perdón por un pecado, ese pecado ha sido clavado en la cruz. Por eso Pablo dice, estoy juntamente crucificado con Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Y el verdadero creyente también tiene que ser crucificado. ¿Y qué significa ser crucificado? Morir. ¿Y qué significa morir? Morir al yo personal. Por eso cuando estoy en el púlpito y digo, ¿saben? Es decir, no soy mejor que ustedes, tal vez soy peor. No tengo esto ni tengo lo otro, fui traído por causa del Señor. Nunca yo dije, yo voy a obedecer o voy a abrir mi corazón para escuchar al Señor. Uno no piensa eso, es Dios el que salva. ¿Cuántos me están oyendo? Y algunas personas no entienden, incluso desde los púlpitos a veces se predica un mensaje distinto. Y la Biblia dice, el libro de los Gálatas dice, cualquiera que viniera y predicara un evangelio diferente al cual os he predicado, sea maldito. Amén. Por lo tanto, que el que trajo es Jesús, su obra salvadora, su amor. Si algo bueno hago es por Él. Si estoy un poco más diestro para predicar, es por Él. Si enseño un poco más, es por Él. Si hago buena conducta, es por Él. Si tengo este amor en mi alma, es por Él. ¿Por qué? Porque Él murió por mí en la cruz. Y Jesús trata de mostrarnos eso. Pero no es, ¿no es cierto?, para decir que Él es, porque, ¿no es cierto?, algunas personas dicen, o a veces la mente humana lo piensa. Es como que Dios, ¿verdad?, uno tiene que quitar todo y engrandecer y engrandecer y engrandecer. Y uno no es nada. Pero la verdad es que eso es así, es una verdad. Dios es perfecto. Dios es perfecto. ¿Cuántos dicen amén? El otro día pensaba en el universo y en la insistencia del hombre de creer, ¿no verdad?, que hay otras culturas, que hay otras civilizaciones y que hay extraterrestres. Si alguna cosa hay en algún mundo, tiene que haber sido ángeles, ¿verdad? Pero hasta el momento nadie, ni hay ni una comunicación, ni nada que podría haber, ¿cierto?, comunicado del universo hasta acá a la Tierra. No existe. Es su creación. Y cuando pienso en la creación de Dios, la Biblia dice, en el principio Dios creó los cielos en primera instancia, es decir, el universo, las estrellas, ¿no es cierto?, los cielos y la tierra. ¿Cuántos me están oyendo? Y cuando pienso en esa inmensidad de Dios, por eso la Biblia dice, ¿quién es el hombre para que tú tengas de él memoria? ¿Quién soy yo para que Dios se acuerde de mí?
No sé si han visto, ¿verdad?, que hay una sonda que está viajando y que el próximo año, recién el próximo año, va a haber viajado un día luz. Y creo que está viajando a unos 76.000 kilómetros por hora, algo así. Una cantidad inmensa. No sé si la acerto bien, pero creo que es lo que viaja exactamente esa sonda. Que la enviaron por los años 70, ¿no? Parece que por como el 76 por ahí. Y está viajando a más de 70.000 kilómetros por hora. ¿Sabe lo que significa eso? Dar la vuelta 2 veces a la Tierra, prácticamente, ¿no es cierto?, en una hora. Y recién el próximo año va a haber viajado 1 año luz. Es decir, lo que se demora la luz, perdón, un día, no un año, un día. Lo que se demora la luz viajar un solo día, lo ha viajado en décadas. En 50 años prácticamente. 50 años viajando a 76.000 kilómetros por hora. Algo así. Un día luz. Un día luz. ¿No? No sé si estoy equivocado en los 76.000, así que si alguien lo ve exactamente, diga que no. Pero a una velocidad increíble viaja. Y solo un día. Y la estrella más cercana después del Sol está a 4 años luz, que es el Alfa Centauro. ¿Cuánto tiempo le va a costar recorrer a esa sonda, viajar a esos kilómetros que no puede todavía viajar el hombre? Para llegar a la estrella esa, o si va en otra dirección, por lo menos alcanzar esa distancia de 4 años luz. Esa es la inmensidad de Dios, la grandeza de Dios. Y cuando Job ve, ¿verdad?, porque Job va y habla de muchas cosas que después los científicos descubrieron por medio de los telescopios, y Job no sabía nada acerca de la estrella, de la Osa Mayor y de las cosas que habla el libro de Job con respecto a las estrellas. ¿Cómo le habló? ¿Cómo lo sabía? Dios se lo reveló. Y cuando el hombre ve esa magnitud de Dios, ¿qué podría decir yo? ¿Soy merecedor? No. ¿Verdad? Todo lo merece Él. Dios dice, vosotros no me amáis a mí, yo os amé primero. Por eso vosotros me amáis a mí. Por eso el hombre, ¿qué debiera hacer? Toda la gloria es para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y esa cruz, ¿verdad?, es lo más maravilloso que Dios pudo hacer. La cosa que la gente no logra entender, porque para las personas hubiese sido fácil que Dios los hubiese perdonado. ¿Sabes? Sí, ya te perdono, pero sin cruz. Te perdono nada más. Pero ese perdón habría quedado sin justicia. Y Dios no había podido tener uno de sus grandes atributos de Dios: amor, atributos de Dios, justicia. Y si no hay justicia, entonces sería falsa la Biblia que diría Dios es injusto. Pero la Biblia dice, todo hombre sea injusto, mas Dios es justo. Alabado sea Dios. El único justo es Dios, ¿verdad? ¿Qué es entonces lo que debo entender yo? ¿Qué es lo que debo hacer yo? Entender la obra de la cruz. Cuando veo la cruz y veo que Él muere por mí, y que yo por su gracia, por su amor, si he podido llegar hasta acá, si a lo mejor la gente ve algo bueno en mí, yo digo, oh Dios, es por tu gracia, es por tu amor, es por tu misericordia. ¿Y sabes lo que sucede con eso? Te llenas de humildad. Aprendes a ser una persona que se reconoce. Aprendes a ser una persona que pide perdón. Aprendes a ser una persona que ve sus debilidades. Aprendes a ser una persona que se tiene que cuidar, mirar la cruz cada día, arrodillarse, orar, pedir perdón, pedir su ayuda, pedir su misericordia, ver a un Dios bueno y maravilloso que te ama, que te fortalece, que puede levantarte, que puede bendecirte, ¿verdad? Pero toda su obra está basada en ese momento de la cruz. Por eso el Señor Jesús, cuando toma la última cena, dice, parte el pan, no, le dice, tomad y comed todo de él, porque este es mi cuerpo que es quebrado por vosotros, ¿verdad? Que es la cruz. Y luego entrega el vino y dice, tomad y bebed todo de él, porque esta es mi sangre que es derramada por vosotros. Haced esto, dice, en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Siempre debemos hacer eso en la memoria del Señor Jesús. La sangre, ¿verdad?, del vino y el pan, el cuerpo quebrado y partido. La
sangre derramada por ti, porque Él pagó un precio grande por tu vida. Por eso es necesario entender cada día, si estoy aquí es por la cruz, es por Jesús muriendo ahí por mí. Si mi pecado ha sido perdonado, si hoy tengo paz, si tengo alivio, si tengo fe, ¿verdad? Si estoy en la iglesia, si veo a mis hijos que criados en una familia cristiana y están realmente prosperando, siendo enseñados, instruidos, estoy contento. Tengo a mi esposa también que sigue unos buenos parámetros de vida y está bien, y mi familia, y todo es gracias a que Jesús murió por mí en la cruz, porque Él perdonó ahí el pecado, porque la paz la trae Jesús, el amor lo trae Jesús, la fe la trae Jesús. Pero si no hay muerte, si no hay cruz, no existe absolutamente nada. Por eso hay personas que a veces, no, si yo creo en Jesús, pero hace lo indebido, ¿verdad? ¿Y por qué hace lo indebido? Ya termino con esto, pero quiero que pienses esto. ¿Por qué hace lo indebido? Porque no lo ama. Porque no ha llegado a entender el sacrificio. Porque si Jesús muere en el sacrificio y tú no logras entender el amor de Dios en tu corazón, entonces eres un religioso, porque vienes a la iglesia, aparenta que todo está bien, está el pecado en tu vida, haces lo indebido, destruyes tu vida en vicios, en alcohol, destruyes tu hogar, destruyes tu familia, destruyes a las personas que estás alrededor porque le das una mala vida. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Verdad? Aparentas santidad y todo y no amas a Jesús porque no puedes sentir su muerte. No puedes entenderla. Y cuando alguien va y ha pecado y se arrodilla, piensa en esto, alguien ha pecado, algunos de ustedes ha pecado, yo he pecado, todos hemos pecado y nos arrodillamos. Y decimos, Dios, perdona mi pecado. Y tal vez llegan lágrimas en los ojos y dices, Dios, perdóname, he pecado, ayúdame. Porque cuando uno comete el pecado, hay algo que sucede, la culpa. Y luego pérdida de paz. Pierdes la paz. Si permaneces en ese pecado, pierdes la paz, viene la intranquilidad, la culpa. La Biblia dice, el impío huye sin que nadie lo persigue. Y te encuentras con que todo comienza a estar mal, porque estás en pecado. Pero luego vienes a la cruz y dices, Dios, perdóname, he pecado, lo hice mal, me siento tan culpable, Dios. Pero sé que moriste ahí por mi pecado, tu sangre cayó, moriste por mí, fuiste crucificado, me llamaste al Evangelio, me perdonaste. Y cuando va entendiendo eso, después se le presenta el pecado, porque a veces uno ve gente en la iglesia que comete adulterio y que no importa, pide perdón, sigue viniendo a la iglesia, comete de nuevo adulterio y no importa, pide perdón y sigue viniendo a la iglesia, ¿verdad? Es porque cree en un perdón que está fuera del amor, porque cuando entienden la cruz, ¿cómo voy a pecar? Cada pecado que yo cometí fue el que lo mató. Porque no lo mataron los romanos, la culpa de la muerte de Jesús es de nosotros. No lo mataron los judíos, porque la culpa de Jesús fue que muriese en la cruz, fue mía. Amén. Porque si no, Jesús no habría venido. Él tenía todo el poder. Nadie me quita la vida, dijo, yo la pongo. Yo la voy a poner. Entonces cuando uno conoce la cruz, llama a Jesús y dice, no tengo que hacer esto, porque Él murió por mí. Porque Él murió por mí. Amén, amén, Señor. Y lo haces por amor. Porque te ama y tú has logrado captar el amor de Dios en tu vida. Amén, amén. Por eso es tan importante la cruz. Esto es el Evangelio. Todo el Evangelio está situado alrededor de la cruz. Por eso el apóstol Pablo habla esto en primera de Corintios capítulo 2. A ver si lo buscan conmigo ahí. Primera de Corintios capítulo 2. Dice así, primer versículo. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios,
No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿No? Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues no me propuse saber nada entre vosotros, cosa alguna. Pues no me propuse saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, en otras palabras, en la cruz. Ahí está fundada la fe, en la cruz. Fíjate que hoy día ya no se cantan canciones de la cruz. Hoy día tienen que ver canciones con, por ejemplo, veía como en el funeral, y a veces nos parece una hermosa canción. Y a veces uno piensa que está a veces adorando a Dios, y a veces a lo mejor en cierto sentido puede ser una especie de adoración. Esa canción que dice más allá del sol, sí, es linda, puede ser una especie de adoración. Pero cuando hay una canción de la cruz, es lo máximo que yo pudiera cantar. Porque cuando hablo que yo más allá del sol, que voy a estar en un eterno lugar, nunca está diciendo o alabando a Jesús en forma directa. Tal vez una forma indirecta sí, pero no en esa forma directa cuando tú reconoces la cruz. Cuando sabes y dices, si no hubiese sido porque mi Señor murió en la cruz. Y lo terrible que fue esa muerte. La muerte más terrible que un ser humano jamás haya podido vivir. Él murió ahí. Pónganse de pie. Por eso es tan importante entender la muerte de nuestro Salvador en la cruz. Amén. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre Celestial, hemos predicado tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Glorifícate por medio de tu santa y poderosa palabra. Oh Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nada, Señor, podría entender, porque todo, el centro de todo el Evangelio es tu muerte en la cruz. El venir a vivir para tener un destino, porque cuando estabas en la cruz, entonces hablas al Padre y dices, Padre, consumado es. Que lo que quería decir, Padre, la labor está hecha, hecho está, he cumplido, esto es lo final. Y lo que hace que el hombre sea salvo. Pablo en una oportunidad dice a los corintios, creo, les habla y les dice que hay alguno entre vosotros que dice que Jesucristo no resucitó de entre los muertos. Y entonces cuando les dice eso, les dice, si ustedes no creen que Jesús resucitó, ni murió ni resucitó, entonces vana es vuestra creencia, no sirve de nada, no sirve. Y cuando las personas vienen a la iglesia y normalmente están pensando, porque vengo a la iglesia, Dios me va a bendecir, porque estoy en la iglesia, Dios me va a fortalecer, porque ayudé a esta persona, Dios me va a recompensar, porque hice esto, Dios me va a hacer esto, lo otro, y muchas veces está centrado en lo que yo hice, que aunque es lo que debemos hacer, pero eso no es el pensamiento que debe existir, sino todo lo bueno que me viene es por su gracia. Es por algo que no merezco, es por su muerte en la cruz, es por su perdón por mí, es por su salvación, es porque Él puso la fe en mí. Si algo soy, se lo debo a Él.
¿Qué podría ser mío? Nada. ¿Soy yo mejor que otros? No, 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 imposible. Es solo por tu amor. Es solo por tu misericordia. Y cuando una iglesia, Padre mío, entiende la cruz, viene humildad. Porque todo lo haces tú y uno dice, Señor, gracias, solo gracias. Y cuando hacemos algo, entonces decimos, hice lo que debía de hacer en gratitud a mi Señor y Salvador, que me ha perdonado, me ha salvado, me ha dado vida. Y es maravilloso, Dios, eso es maravilloso, porque es tan maravilloso entender la cruz, la muerte del Salvador. No me propuse saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Gracias. Toca nuestros corazones, porque tú nos has librado de culpa. Cuando incluso hay culpa en una persona, está pensando en sí misma, no está pensando en la cruz. Cuando uno piensa en la cruz y piensa en todos los seres humanos, porque a veces la persona piensa que es culpable, pero no sabe que todos somos culpables. Pero gracias al morir tú en la cruz nos has perdonado. Y cuando uno lee bien el Evangelio, puede leer las palabras de los apóstoles que confiesan la bendición y las maravillas de Dios. Padre, glorifícate. Padre, derrámate. Padre, obra en nosotros. Cuando le dicen, Señor, perdóname, porque a veces hablo como que si yo estoy haciendo las cosas bien, y aunque en realidad eso es así en cierta medida, pero el gestor de todo eres tú. El que lo provoca eres tú. Porque si no fuera por ti, nada soy. Por eso tu palabra dice, por las misericordias de Dios, no hemos sido consumidos. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada día que amanece para nosotros, hay una misericordia y hay un amor. Porque todos los días pecamos. 42 años que te conozco, y todavía puedo gozar del perdón. No solo del perdón que digo, ay, Dios me ha perdonado este año 10 veces. No, todos los días, cada día que ha pasado, Él me ha perdonado, me ayuda. Porque aún así vienen pensamientos que deben ser perdonados, deseos de mi corazón que deben ser perdonados, que no los puedo alojar en mi mente. Hay que sacarlos, pero que Él los saca eres tú, Señor, por la cruz y el perdón. Te agradecemos, Padre. Muchas gracias por haber muerto por nosotros. Muchas gracias por ser crucificado por nosotros. Muchas gracias por darnos vida. Muchas gracias, Dios, por darnos vida, Padre. En el nombre de Jesucristo. Cántale a Dios, pero cántale con el alma. Dale, agradecele a través del cántico, agradecele. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón, tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Su Hijo único, Jesús, por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar.
salvarnos, Dios, nos amaste, nos redimiste del pecado, Padre eterno, para salvar nuestra vida. Cordero precioso de Dios, Cordero precioso de Dios, Rey de los cielos y de la tierra, maravilloso Rey, maravilloso Señor, te adoramos, Jesús. Gloria a Dios para siempre. Es tan importante, hermanos,